Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que vamos a ministrar en esta hora, bajo la unción de tu Espíritu, bajo la dirección y la intención de tu Espíritu. Gracias por esta oportunidad. Permite predicar tu palabra con denuedo, Señor. Que mientras predicamos tu palabra, tú extiendas tu mano gloriosa, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos y salvando a los perdidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. El tema en esta mañana es: se necesita carácter. Se necesita carácter para amar. Diga conmigo, se necesita carácter para amar. Gloria a Dios. Y vamos a definir lo que es carácter. Y el carácter es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Voy a definirlo. Conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa o una persona que las distingue de las demás. Gloria al Señor. Eso es carácter. Unas circunstancias que el Señor nos coloca, una huella indeleble, un cambio, una transformación visible en cada uno de nosotros para diferenciarnos. Por eso encontramos en la Biblia, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, donde dice que nosotros somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido para anunciar las virtudes de un Dios admirable. O sea, que entonces como pueblo de Dios nosotros debemos tener una diferenciación de los demás. Y la diferenciación que debe haber en el cristiano no solamente se debe notar por fuera, sino que es una diferenciación que comienza adentro de nosotros, dentro de nosotros. Entonces, el Señor dice acá, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ahora, cuando el Señor habla de frutos, habla de conducta, habla de cambio, habla de una transformación. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, el Señor nos habla allí del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, o la manifestación del fruto del Espíritu, se traduce en 9 manifestaciones o 9 cualidades que debe observar una persona que está llena del Espíritu Santo. Son 9 cualidades que se manifiestan en una persona. Y me llama la atención que el número 9 es el número que emplea Dios para formar a una persona dentro del vientre de una madre. Amén. O sea, entonces el número 9 para mí significa una transformación, una regeneración, un cambio, un nuevo nacimiento. El fruto del Espíritu es el que se produce dentro de cada uno de aquellos que han sido llamados por Dios y están llenos del Espíritu Santo.
Entonces hay un cambio, ya no puede ser la misma persona. Ese cambio producido por el Espíritu Santo se tiene que manifestar en el creyente, en aquel que no solo viene a la iglesia por venir a la iglesia, sino aquel que entiende que en la iglesia se encuentra la herramienta para seguir desarrollando carácter, que es la palabra del Señor. Porque no venimos a entretenernos, venimos a ser transformados, venimos a ser cambiados por el Espíritu Santo, por el poder de su palabra. Gloria al Señor. Entonces, el 9 nos habla de una nueva criatura, de una transformación interior, de un cambio profundo y radical en toda y cada una de nuestras vidas. La Biblia nos habla de un cambio cuando el Señor Jesucristo dice, limpia primero lo de adentro del vaso para que también lo de afuera sea limpiado. Entonces estamos hablando de que el cambio y la transformación comienza ¿por dónde? Comienza por dentro. Amén. Ese cambio que el Señor, o ese fruto que el Señor quiere, es un cambio permanente, es una transformación permanente. No está hablando de un parecer, sino que está hablando de un ser. ¿Cuántos me están entendiendo? No está hablando de que usted, perdón hermano, de que usted venga a la iglesia a ser informado. Usted no viene a la iglesia a ser informado, usted viene a la iglesia a ser transformado. Porque podemos salir diciendo que sabemos mucho de la palabra, pero ¿cuánto esa palabra nos ha transformado a nosotros? Y la importancia es no pertenecer a una iglesia, sino pertenecer a un pueblo divino, un pueblo de Dios, transformado por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ese carácter que el Señor quiere y esa transformación y ese fruto que sería la regeneración de nuestra conducta, de nuestro carácter, tiene que permanecer en nosotros. Recuerde que la persona que no permanece es una persona que hoy es y mañana no es. Podemos esforzarnos en un momento determinado en querer parecer y no ser. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo puedo esforzarme en parecer y no ser. Pero recuerde que tarde o temprano sale quien yo soy. Aunque yo me esfuerce por ser y no ser, tarde o temprano sale lo que hay en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor nos está llamando a que ese fruto permanezca. Es una conducta que debe permanecer en cada uno de nosotros. No hay que esforzarnos a parecer. Si nos vamos a esforzar, tiene que esforzarnos a ser, no a parecer. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, en Juan 15, allí mismo donde estamos, en el versículo, vámonos ahora arriba, versículo 1. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea que había una vid que no era verdadera. Había alguien que parecía, pero no era. Dígale al que está al lado, tienes que parecer. No, perdón, no tienes que parecer, tienes que ser. Entonces el Señor dice, yo soy la vid verdadera. Había alguien que parecía, pero no era. Pero ahora Él dice, y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Antes de esta vid había una que no era, pero esta es la verdadera. Dígale que está a su lado, tú eres una vid verdadera. Y si mi Padre es el labrador, Jesucristo está diciendo, las vid que antes estaban, no las había sembrado mi Padre. Pero esta vid que soy yo, la sembró mi Padre.
como dando a entender que esta vid ha sido transformada por el poder del Padre, que él es la originalidad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Ahora, fíjese que el Señor Jesucristo nos está metafóricamente comparando a nosotros con las ramas o con los pámpanos, como Él lo llama, con las ramas de la vid. Recuerde que el tronco no lleva fruto, lleva fruto la rama. Las ramas son producto del tronco. Pero ahora las uvas se dan en la rama, nunca en el tronco. Y el Señor dice, vosotros sois el pámpano, yo soy la vid y vosotros sois el pámpano. Y todo aquel pámpano que no en mí no lleva fruto, lo quitará. Es decir, si estamos en la iglesia y pasan años y seguimos siendo los mismos cabezones de toda la vida, dice la Biblia que el que en mí no lleva fruto, que el que en mí no presenta cambio, nunca estuvo pegado de mí. ¿Cuánto me están entendiendo? Podemos venir todos los días a la iglesia, podemos estar viniendo a la iglesia muchos años, podemos haber conocido del Señor muchos años y aún así estar expuestos a ser cortados de la vid. ¿Por qué? Porque no llevamos fruto, porque no hay cambio, no hay una transformación. Podemos tener un cúmulo de conocimiento bíblico en nuestra mente y aún así no haber cambiado en absoluto. Seguir siendo los mismos mentirosos, seguir siendo los mismos desleales, los mismos infieles, los mismos deshonestos. Podemos ser, gloria al Señor, las mismas personas llenas de egoísmo, de resentimiento, de rencores, de murmuración, pero podemos estar en peligro porque dice que el que no lleva fruto será ¿qué? Ahora dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra, le dice a su discípulo, que os he hablado. ¿Qué es lo que hace la palabra? Transforma. La palabra limpia. La palabra cambia. Amado hermano, pero si yo oigo la palabra y la palabra no produce en mí, entonces, amado hermano, yo nunca voy a cambiar, yo nunca voy a ser transformado, nunca va a haber un fruto en mí que permanezca. Porque yo voy a hablar mucho de Cristo, pero nunca voy a mostrar a Cristo. Y yo como cristiano tengo que tener unas cualidades excepcionales en mi vida, unas cualidades diferentes al mundo, unas cualidades que me hagan expresar diferente al mundo. Unas cualidades que me hagan pensar, negociar, trabajar y hacer las cosas diferentes al mundo. Unas cualidades que me definan por lo que yo soy, por lo que yo hago y por lo que la gente ve en mí. Es una cualidad que solo lo puede hacer la palabra de Dios cuando yo tomo la palabra de Dios en serio y de verdad, la palabra de Dios me transforma. Es como cuando a usted le duele la cabeza y se toma una pastilla, amado hermano, se va el dolor de cabeza, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios, cuando yo la tomo en serio y la aplico a mi vida, va produciendo en mí un renacer. Me voy transformando de gloria en gloria hasta alcanzar la estatura perfecta de un varón perfecto en Cristo Jesús.
Tiene que haber un cambio y observarse un cambio en mi hablar, en mi vestir, en mi forma de vida, en quién yo soy, en cómo yo manejo mi negocio, en cómo yo manejo mi matrimonio, en cómo yo atiendo a mis hijos, en cómo yo amo al prójimo. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces se requiere de una transformación profunda. No es ser cristiano, amado hermano, es parecernos a Cristo. Entonces, una persona es mecánico, aquí tenemos un mecánico, gloria al Señor. Es mecánico porque trabaja ¿qué? La mecánica. El electricista es electricista ¿por qué? Porque trabaja con la electricidad y así, etcétera. El médico es médico porque trabaja con la medicina. Pues el cristiano tiene que vivir como Cristo. El cristiano tiene que caminar como Cristo. Gloria al Señor. Entonces es un carácter, es un fruto que el Señor está queriendo formar en nosotros, pero la única forma en que ese fruto se pueda formar en nosotros es pegado a Cristo. Es adherido a Cristo. Por eso dice el Señor, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué? Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces, a medida que nosotros oímos la palabra, simultáneamente deben haber en nosotros cambios y transformaciones el día a día para ser una criatura diferente, una nueva criatura. Mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es la que nos va a limpiar. La palabra es la que nos va a transformar. Nos va a quitar las argumentaciones del mundo. Nos va a quitar la forma de pensar del mundo. Alguien me dijo alguna vez, me hizo una pregunta, que si Jesucristo era extraterrestre. Me hizo esa pregunta. Ah, hermano, decime algo, me dijo. Jesucristo es extraterrestre. Y yo me quedé como que fuera de balance cuando me hizo esa pregunta porque no hallé que responderle en el momento. Y él me dice, yo creo que sí. Yo creo que Jesucristo es extraterrestre. ¿Y por qué usted dice eso? Porque él dice que mi reino no es de este mundo. ¿Usted me está entendiendo? Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, y si no es de este mundo es extraterrestre. Gloria al Señor. Y si Jesucristo es extraterrestre, usted y yo también tenemos que ser extraterrestres, amado hermano. Porque nosotros pertenecemos al reino de Cristo. Y el reino de Cristo no es de este mundo. Y si no es de este mundo, no caminamos como el mundo camina. No hablamos como el mundo habla. No actuamos como el mundo actúa. Tenemos que actuar diferente y ser transformados. No vivimos religión, vivimos transformación. Ahí es donde está el detalle. ¿Sabe cuando usted vive una religión? Cuando usted viene a la iglesia por año y no cambia. La religión nunca ha transformado a nadie. Hay más de 5,000 religiones en el mundo. Y nadie cambia a través de una religión. El budismo, por ejemplo. Los budistas se jactan de que ellos, a diferencia de nosotros, sí son cambiados. El problema es que ellos cambian a través de un esfuerzo muy personal. Pero la Biblia me está diciendo aquí que nadie puede llevar un fruto permanente si no está pegado a la vid. O sea que yo puedo esforzarme en querer cambiar. Y es posible que alcancemos algunos cambios. Verdaderamente, como romper algún tipo de hábito en la vida que nosotros hayamos practicado por mucho tiempo o que hemos aprendido de nuestros padres o la sociedad misma. Y es posible que sí nos dispongamos a tener unos cambios de hábito que están dañando nuestra vida. Pero se la voy a poner fácil. ¿Cuántos de aquí han hecho dieta alguna vez? Levanten la mano los que han hecho dieta alguna vez. ¿Cuántos han concluido? ¿Cuántos han concluido?
¿Cuánto han adoptado de verdad esa forma de comer? No digan amén porque es mentira. Eso es por un tiempo. Bueno, pero eso empiezan y pasan 3 meses, a los 4 meses se acabó la dieta. Se quedó porque se necesita que una fuerza de voluntad demasiado fuerte. Y cuando llegó, por ejemplo, en diciembre, a ver quién va a guardar la dieta en diciembre. Y entonces llegó diciembre y me pusiste la pechuguita de jamón, la cosa aquí. Entonces después dice, ay, es que ya rompí la dieta, ¿ya para qué? En enero comenzamos, pero en enero llegan con el colon inflamado. Pastor, oré por mí. ¿Ah? Mire, ¿sabe qué es difícil hacer dieta? ¿Sabe qué es fácil dejar la dieta? ¿Ah? Entonces, así mismo, como nosotros comenzamos a hacer una dieta y no la acabamos, así mismo es la conducta personal. Cuando usted quiere cambiar, usted se cansa en el camino. Queremos cambiar. Yo quiero cambiar, ser todos los días mejor persona. Gloria al Señor. Pero dice la Biblia que si no estoy pegado a Cristo no lo voy a lograr. Yo no puedo lograr con mi propio esfuerzo personal cambios en mi vida radicales si no es a través de Cristo. Dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, porque la palabra te hace cambiar, te hace renacer. Pedro dice que nosotros somos renacidos por una simiente incorruptible, la palabra de Dios. Si usted no aplica la palabra de Dios, la medita y la pone en práctica todas las veces que usted venga a la iglesia, es tiempo perdido. Que se necesita una transformación no para ser peor, para ser mejor. Porque se trata de ser mejor que los de allá afuera. ¿Mejores qué? No mejores en la autoestima y muchas cosas que podemos aparentar como que somos mejor que otros, sino mejor en su forma de vida. Ya no hablamos soezmente, ya nuestro vocabulario tiene que ser diferente, ya no compartimos los chistes rojos, ya no hablamos vulgaridades, ya no negociamos, ya no somos deshonestos, ya no trabajamos con deshonestidad, ya hablamos con la verdad, no hablamos con la mentira. Nuestro matrimonio, nuestros hijos tienen que ser mejor que los de afuera porque están viendo en ejemplo en mí como papá. Una de las cosas que tiene la sociedad toda, no importa el grado de estudio que tenga, no importa las profesiones que tenga, la mayoría de nosotros venimos con un mal reflejo de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros padres. Y acontece que la visión que tenemos del matrimonio y de la familia es una visión distorsionada. Porque lo que hemos visto en nuestro hogar, hemos visto un hogar destruido, un hogar que no camina en el orden, un hogar que no tiene buenos ejemplos, un hogar que no tiene buenos principios. Y nosotros hemos adoptado en nuestra vida esa forma de vida que hemos visto, oído y tocado. Y cuando nosotros tenemos entonces nuestras esposas, nuestros hijos, vamos a darle tanto valor a nuestra esposa y a nuestros hijos que el que vimos que papá le daba a su esposa y el que vimos que papá me daba a mí como hijo no va a servir de nada. Y todos traemos esa visión, la mayoría traemos esa visión. Gloria a Dios por aquellos que tuvieron buenos ejemplos en el hogar. Gloria a Dios por los que pudieron sentarse un día en la mesa con papá y mamá a comer en paz. Y que caminaron bajo ese principio, bajo esa enseñanza de unidad familiar. Y que de papá, vimos a papá cómo valoraba a mamá. Y vimos a papá cómo me valoraba a mí. Mire, la mayoría de las personas, los hombres, voy a hablar de los hombres, no valoran a sus esposas. Porque es la valoración de vida que traen de su casa.
La mayoría de los hombres no les importa y tienen a la mujer simplemente como un instrumento sexual en la casa, como una mujer que debo tener porque la sociedad me enseñó que debo tener una mujer y no como una compañera, como una mujer idónea, como alguien a quien usted más que reclamarle cosas, cuidarla. Y no valoramos la mujer que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque la valoración que nosotros traemos del hogar es una valoración totalmente negativa. Y como yo veo que papá no valoró a mamá y como yo veo que papá no me valoró a mí, así es mi forma de pensar. No valoro a mi esposa, no valoro a mis hijos, no valoro mi casa, no tengo principio. Pero tengo una noticia, la Biblia nos enseña cómo valorar a nuestra esposa y cómo valorar a nuestros hijos. Así que yo tengo que agarrar un borrador. Yo tengo que agarrar un borrador y empezar a borrar lo que vi en papá y también lo que vi en mamá. Yo tengo que borrar eso y ahora yo tengo que vivir conforme a la palabra de Dios. Y yo tengo que amar a mi esposa, cuidar a mi esposa, educar a mis hijos, darle principio a mis hijos, enseñar a mis hijos que caminen en el orden. Y sobre todo, amado hermano, hacerles entender que sin Cristo nada podemos hacer. Mire, qué cosa que ayer me envió un mensaje de texto mi yerno. Y me envió una tarea que le están poniendo a la niña en el colegio. La niña está estudiando en un colegio cristiano, donde estudió la mamá. Y me manda un dibujo y en el dibujo está el árbol de Navidad. Y entonces empiezan a darle lenguaje al árbol y dice que la estrella era la estrella que guió a los Reyes Magos, la que está sobre el árbol. Las bambalinas son los dones. Y las luces del árbol es la luz de Cristo. Y él me dice, pastor, ¿qué opina usted de eso? Digo que están errados. Que están totalmente errados, porque si yo quiero conseguir alguna simbología en la Biblia que me hable de Cristo, es el tabernáculo. La única simbología que hay dentro de la Escritura que simbolice a Cristo es el tabernáculo. Porque el tabernáculo todo hablaba de la humanidad de Cristo, no es un árbol. No un árbol pagano que lo inventó la sociedad, que lo inventó el hombre para darle ánimo a sus tiempos de como quien dice, de lo que llaman la Navidad. Pero allí no está Cristo. Ahí no está Cristo. Entonces, en un colegio cristiano. Ahora, por lo contrario, un árbol de Navidad, para mí, y respeto quien pone su árbol en su casa. Yo no voy a mandar en su casa manda usted. Pero para mí el árbol de Navidad, el árbol en la Biblia, representa la fornicación, representa el adulterio, representa pecado. ¿Y por qué yo digo eso? Bueno, porque la Biblia dice que Dios se rebeló contra el pueblo de Israel porque se iba a fornicar debajo de los árboles. O sea que si yo puedo tener un árbol, entonces ahí como estoy poniendo como quien dice una tipología de lo que una vez para Dios fue pecado allá en la Biblia. Porque el pueblo de Israel se iba a fornicar, hablando espiritualmente, en el pecado abajo de los árboles. Entonces yo respeto a cada quien. El que quiera festejar su Navidad, que la festeje. Yo no tengo problema. A mí lo único que me interesa a mí conocer y saber es que Cristo nació. A mí no me interesa si fue en diciembre, si fue en enero, si fue en febrero. Es que Cristo nació. Ahora le voy a decir
entre el nacimiento de Cristo y la resurrección de Cristo, para mí es más importante la resurrección. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque Cristo pudo haber nacido, pero si Él muere y no resucita, no sirve de nada. Entonces, para mí, sí, vamos a alegrarnos por el nacimiento, por supuesto que sí. Pero ya Cristo nació y murió. Ya Cristo no está debajo del árbol. Él no está en el pesebre. Él ahora está a la diestra del Padre. Él murió y resucitó. ¿Para qué seguimos engañando a los niños? ¿Para qué seguimos engañando a la gente? ¿Ah? Hablemos verdad con los hermanos, dice la palabra. Yo no tengo que estar poniendo pesebre en mi casa. Cristo no está ahí, Cristo está aquí. Este es el pesebre. Ahora Él está en nuestros corazones. Allí es donde Él nace ahora. Cuando yo conocí al Señor, Él nació en mi corazón. Y ahí es donde yo lo adoro. Y ahí es donde yo lo alabo. Amén. Entonces yo no puedo traer todos esos elementos paganos a compararlos con Cristo. No. Entonces dice acá, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Está hablando de una unidad con Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. ¿Cuántos me están entendiendo? Si usted no permanece en la vid, usted no puede llevar fruto. Permanecer en la vid, no en la iglesia. Porque usted puede estar en la iglesia y no estar en la vid. Pero si usted permanece en la vid, va a estar en la iglesia. Usted viene a la iglesia, vienes a edificarse, a educarse, a adquirir conocimiento. Y dice, así si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Cuando hay una unidad en Cristo. Cuando estamos unidos en Cristo, permanece. Llevamos fruto. Gloria al Señor. Mire, la gran responsabilidad, nosotros como iglesia, nos enfocamos a enseñar a los niños, porque esa es nuestra tarea. Pero si los padres no colaboran, estamos mal. Porque lo que nosotros queremos enseñarle a los niños, los padres lo desordenan con su propia conducta. Hay padres que aman más a sus hijos que al mismo Cristo. Y yo digo entre comillas, ya yo le voy a decir por qué entre comillas. Porque cuando yo consiento un hijo, yo no lo estoy amando. Cuando yo trato de defender ciertas cosas que le hicieron a mi hijo o que a mí me parece que le hicieron a mi hijo, y trato de apartar a mi hijo y trato de apartarme yo y pierdo la coinonía con la iglesia, yo le estoy haciendo daño a mi hijo. Porque le estoy enseñando a ser débil en la vida. Si su hijo tiene un problema dentro de la iglesia y usted luego, porque su hijo tuvo un problema con alguien en la iglesia, o usted tuvo un problema con alguien en la iglesia y lo quiere separar, usted le está haciendo daño a su hijo. Porque cada vez que su hijo se encuentre con un problema en el camino, que se los va a encontrar mucho todos los días, no sabe cómo enfrentarlo, sino que lo propio es apartarse, echarse a un lado. Lo está enseñando a ser una persona débil, retraída, que no va a saber enfrentar sus dificultades, las dificultades, y sobre todo, amado hermano, que no lo va a enseñar a perdonar al que lo ofendió. Es como si usted le dijera, te hicieron esto, no le hable. Está haciéndole daño a su hijo.
Tenga cuidado su conducta y no solamente daño a su hijo, puede estar causando daño dentro del hogar y usted no se está dando cuenta. Porque hay la inmadurez, hay la falta de conciencia. Y lo que estamos es tratando supuestamente de proteger a mi hijo y lo que lo está es dañando. ¿Cuánto me están entendiendo? La palabra que yo dije dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo es el tema de la prédica hoy? A ver si se acuerdan, hermano. ¿Cómo es el tema de la prédica? ¿Ah? ¿Cómo? Se necesita carácter para amar, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo esa transformación en mi vida, yo no voy a amar a nadie, sino que el que me la hace me la paga. Dentro de la iglesia, el que me la hace me la paga. Dentro de la iglesia, el que no me habla, no le hablo. La persona que tiene carácter, el que no te habla, tú le llegas y lo saludas. La persona que te hizo algo, tú llegas y dialogas. La persona que te hizo algo que no te agradó, tú lo perdonas y sigue siendo su hermano, sigue siendo su amigo, sigue siendo su mano extendida. Pero una persona sin carácter es una persona inmadura que nunca va a cambiar y le hace daño a su propia familia y a su propio hijo. Ya aquí hemos visto algunos casitos de eso. Padres molestos porque de pronto a su hijo le pareció que no se le dio el privilegio o la atención necesaria. Y en vez de tratar de subsanar la situación, entonces nos retraemos, nos aislamos. Y no enviamos al niño a la escuela dominical. Si supiera el daño que le está haciendo. Y si la esposa o el esposo no son firmes en el Señor, los terminamos de llevar para afuera. Porque nos toca a los que estamos más firmes trabajar dentro de nuestro hogar y mostrarle ese carácter para enseñarle que Cristo habita en mí. Mi esposa inconversa no me va a mí a decir cómo yo tengo que comportarme en la iglesia. Ni el esposo inconverso me va a decir a mí cómo yo tengo que comportarme en la iglesia. Yo soy el que tengo que decirle a mi esposa o a mi esposo cómo debo enfrentar los problemas que se presentan en la iglesia. No dejarme manipular por la inmadurez y la falta de carácter. Echarme a un lado. Y entonces los hijos no los vamos a enviar más a la escuela dominical porque me le hacen daño. Le estás haciendo daño. El daño se lo estás haciendo tú. Porque les estás enseñando a guardar resentimiento y rencor a tu propio hijo. ¿Cuántos me están entendiendo? Necesitamos carácter. ¿Estamos pegados en la vid o estamos en la iglesia? Porque si estamos en la vid, tenemos que cambiar. Tenemos que formar un nuevo carácter. Pero si estamos en la iglesia y tenemos esta conducta, hay duda de que estemos pegados y que tengamos fruto que permanezca. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Se da cuenta que separado del Señor nada puede hacer? O mejor dicho, sí puede hacer, destruir. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. O sea que lo que no lleva fruto no sirve. Si no hay una formación de carácter, no sirve. Si no hay una transformación de carácter, nunca estuviste pegado en la vid. Si no hay cambio, si no amas estar dentro de la iglesia, nunca estuviste en la vid. Es hora de que te enganches de nuevo en la vid. Y dice,
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recoge y lo echa en el fuego y arde. Permanece en mí y mis palabras permanecen, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recoge y lo echa en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es lo importante, porque hay tanta gente que pide y no recibe. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo glorificamos nosotros al Padre? Con nuestra vida. ¿Usted quiere glorificar a Dios? No es con palabras, no es venir a la iglesia, Señor, te amo. Pero Jesucristo dijo, el que me ama guarda mi palabra. ¿Cómo glorificamos a Cristo? Cuando la gente vea lo que éramos y vea lo que ahora somos. Cuando la gente vea cambios en mi vida, transformación en mi vida. Cuando ya yo hablo diferente, vivo diferente. Cambio total, amados hermanos. Y dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué significa ser discípulo de Cristo? Ser discípulo de Cristo es vivir como Él vivió. Y Jesucristo, ser discípulo de Cristo es seguir a Cristo. Y Él dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo y sígame. Tome su cruz día a día. Eso es seguir a Cristo. Es negar mi actitud, negar mi conducta, negar aquello que quiere salir dentro de mí que no le agrada al Señor. Negar ese resentimiento. No puedo estar resentido, no puedo atacar, no puedo hacer esto porque hago daño. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Se da cuenta? Si usted permanece en amor, usted va a dar amor. Si usted no permanece en amor, usted va a andar resentido y resentida. Usted va a aborrecer, usted va a odiar. Dice, gloria al Señor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cuál fue el mandamiento que el Señor nos dio en este texto? ¿Ah? Amado, un mandamiento nuevo os doy, amaos los unos a los otros. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaren mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dos cosas importantes. Hay dos tipos de gozo. El gozo que se produce el Señor al saber que nosotros guardamos su palabra y el gozo que nosotros recibimos al recibir las bendiciones que Dios nos da. El Señor se siente gozoso cuando guardamos su palabra. Y ahora nosotros nos sentimos gozosos cuando el Señor nos bendice por la obediencia a su palabra. Voy a volverlo a repetir. Gloria a Dios. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, dice el Señor, mi gozo esté en vosotros, en el sentido que el Señor está diciendo, ustedes sean el motivo de mi alegría. Estas palabras les he hablado para que ustedes sean el motivo de mi gozo por su conducta obediente. Y dice, y vuestro gozo, ahora el nuestro, y vuestro gozo se ha cumplido. O sea, el gozo que nosotros
podemos estar gozosos porque tenemos al Señor, pero hay cosas que nos faltan. Y el Señor dice, tendrán lo que le faltan para que su gozo sea completo. Porque es cierto que hay cosas que nosotros no tenemos que nos quitan el gozo. La economía, por ejemplo. Cuando las pruebas, las luchas y las batallas quitan el gozo. Yo en estos días analizaba la parábola del buen samaritano. Y el buen samaritano, dice la Biblia, que pasó el sacerdote y vio al hombre herido, golpeado en el piso y le pasó por un lado. Y pasó un levita y miró y tampoco. Amado, pero pasó un samaritano y se condolió del hombre y lo agarró, le sanó las heridas, lo curó y lo llevó a un hotel, lo hospedó en el hotel, le encomendó al mesonero que lo cuidara, pagó y le dijo, y si algo más debe, cuando venga, te lo pago. O sea, eso significa que nosotros también necesitamos tener recursos para poder ayudar a otros. Necesitamos economía. Porque cuando nosotros tenemos una buena economía, podemos ayudar al hermano que está necesitado. Cuando nosotros tenemos una buena economía, podemos ayudar en la iglesia. Podemos compartir con aquellos que quedaron desempleados, aquellos que no pueden trabajar, aquellos que están enfermos, que están en premura. Entonces nosotros tenemos recursos para poder bendecir. Aquí repartimos casi siempre una o dos bolsas de comida que nosotros mismos traemos con nuestros pocos recursos, gloria al Señor. Pero si nosotros tuviéramos más recursos, sería mucho mejor, gloria al Señor. Y ese gozo será cumplido. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Estas cosas nos dice el Señor para que en mí haya contentura, haya gozo por causa de la obediencia de ustedes y al mismo tiempo ustedes tengan gozo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. La transformación del fruto que el Señor reclama en nosotros es un cambio de carácter, una transformación interior, no una información. Venimos a la iglesia a ser transformados, a ser cambiados por el poder de la palabra. Amarnos los unos a los otros. ¿Por qué usted cree que la Biblia dice que nos amemos los unos a los otros? Porque el Señor sabía que iban a haber problemas entre nosotros. ¿Por qué la Biblia dice que nos soportemos los unos a los otros? Porque la Biblia dice que muchos de nosotros vamos a hacer cosas que al otro no le va a gustar. No solamente las vamos a hacer, las vamos a decir. ¿Y qué dice la Biblia? Que odiemos al hermano que dijo lo que dijo, que me hirió, que me sentí mal. Hay mucha gente que de pronto se va de la iglesia y se van resentidos porque no les gustó lo que yo dije. Bueno, yo dije lo que tenía que decir, yo dije lo que dice la Biblia. Si usted no lo entendió con un corazón humilde y sencillo, usted se va a ir ofendido. Si usted analiza lo que el Señor nos está diciendo, que nos soportemos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros, entonces usted no está guardando la palabra del Señor. Tenemos que ser tolerantes. ¿Usted sabe quién es tolerante? Un pastor. El pastor es traicionado por los que más ayuda. El pastor es calumniado por los que más cerca están de él. Si un pastor pudiera enseñar sus heridas espirituales, usted vería que está lleno de huecos. Pero seguimos tolerando, seguimos dándole la mano, seguimos orando por esa persona, seguimos bendiciéndolo, se van ofendiendo, se van hablando mal y regresan y siguen consiguiendo el brazo abierto y el beso sincero y el agrado de volverlo a ver. ¿Usted me está entendiendo, amado?
Por eso es que ser pastor, no cualquiera es pastor. Ser pastor requiere más que conocimiento. Ser pastor no es una persona que tiene mucho estudio teológico. Ser pastor es una persona que recibió un trasplante de corazón. Porque el Señor dijo, les daré un corazón, les daré un pastor conforme a mi corazón. Y les daré un corazón nuevo. O sea, amado hermano, que para que uno pueda ser un pastor, el Señor tiene que operarte y poner el corazón de Él en uno. ¿Y cómo es el corazón del pastor? Que perdona. ¿Cuál es el corazón de Dios? Que perdona. ¿Cuál es el corazón de Dios? Que ama. ¿Cuál es el corazón de Dios? Que da su vida por los demás, por los que lo ofenden. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y ese corazón hay que ponerlo en un hombre para que ese hombre sea pastor. ¿Cuántos quieren ser operados? Entonces no se ofenda. No se ofenda. Analice lo que oye. Analícelo en el espíritu. Y siéntese en el espíritu. Y diga verdaderamente lo que dijo el pastor. No me gustó, pero tiene razón. Porque es que la verdad no le gusta a nadie. ¿Hay alguien aquí que le gusta la verdad? Pero conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La palabra de Dios es lo único que puede hacer que nosotros seamos transformados, cambiados, pegados a Cristo. Necesitamos tener una nueva creación, ser recreados nuevamente, ser transformados nuevamente. Gloria al Señor. Por eso el Señor dice, no me elegiste vosotros a mí. Por eso es que no todos son elegidos. Solamente algunos son elegidos. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Mire qué tremendo que nosotros no elegimos al Señor. Porque nosotros hubiéramos elegido mejor a la chinita. Díganlo si es así o no es así. Hubiéramos elegido a la chinita porque a la tablita usted le pide y la tablita no te dice nada de lo que yo estoy diciendo hoy. La tablita no va a producir demanda. La tablita no te va a decir, obedéceme. Es más, nadie va a la tablita a pedirle un consejo. Los que van es a pedirle milagro. Pero cuando venimos al Dios vivo, ese Dios vivo tiene demandas. Demandas afectivas. Número 1, que dice, amaréis a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Tiene una demanda de obediencia. Y ese es nuestro Dios. Pero si nosotros fuéramos otros, mejor no la tablita, porque a la tablita le pido y ella no me pide. Pero Él fue el que nos eligió a nosotros. Hermano y hermana, siéntase agradecido de que usted está en este lugar, sentado. No importa si todavía usted está gateando en el Señor. Pero dele gracias a Dios que Dios te eligió y por eso estás aquí. Y que cuando Dios te habla es porque ahora el Señor quiere que lleves fruto. Es porque el Señor está poniendo una poda dentro de ti para que lleve más fruto. El que lleva fruto será podado, será limpiado para que lleve más fruto. Amado hermano, cuando usted oiga la palabra de Dios, aunque te zapatee la palabra, date cuenta que es la tijera del Señor, porque Él quiere que fructifiques más. Él quiere que dejes de meter la pata. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros.
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Los he llamado para que sean transformados, para que su transformación transforme a otros. Tienen que ser cambiados ustedes para que puedan cambiar a otros, amado hermano. Pero si yo no he cambiado aún a mi propia familia, a mis propios hijos, yo le puedo estar haciendo daño. Y el Señor quiere que yo lleve fruto, que la gente me vea, que en mi casa me vean, que ya yo no soy el mismo, no soy la misma, sino que voy dando testimonio del amor de Dios en mí. Para que esa gente cambie mi esposa, cambie mi esposo verdaderamente, cambien mis hijos, a enseñarlo a amar aunque me aborrezcan, enséñelo a amar a su enemigo aunque lo aborrezca, en vez de sacarlo y llevárselo. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor nos eligiera? ¿Qué característica buena pudiéramos tener nosotros para que el Señor nos eligiera? No me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Y no nos eligió para nada, nos dice que nos eligió para que vayamos y llevemos fruto y vuestro fruto permanezca. Que haya un cambio permanente en nuestras vidas. Que amemos no de boca, sino de corazón. No de labio, como dice la canción de Marino. No de labio, sino de corazón. Fruto permanezca. Y eso trae como consecuencia un rédito importante para nuestras vidas. Dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando Dios se satisface de nuestra conducta, cuando Dios se satisface de nuestros cambios, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de amar, entonces todo lo que pidamos al Padre, Él nos lo dará. Estos mando, que os améis unos a otros. Sin carácter no somos capaces de amar al que nos hace daño. Sin carácter no vamos a ser capaces de perdonar lo imperdonable. Sin carácter le vamos a huir, a enfrentar las situaciones de frente, como Dios manda. Sin carácter es preferible no volver. Sin carácter es mejor separarme de mi esposa o de mi mujer. Sin carácter no somos capaces de perdonar a nadie. Pero cuando tenemos carácter y vivimos pegados en la vid, llevaremos fruto permanente. Y seremos nueva criatura formada y transformada a la imagen de Cristo. Empezaremos a amar como el Señor ama, a perdonar como el Señor perdona, a vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Cuántos me están entendiendo? Y esa es la importancia, vivir pegado de la vid. Aquellos que no tienen carácter abandonan su posición. Los que no tienen carácter aborrecen a la gente sin ninguna razón. Así que, amados hermanos, el llamado en esta mañana es a vivir pegado de la vid. Yo sé que estos no son mensajes muy motivadores que hablan de dinero, ni hablan de edificios, ni de casas, ni de carros, pero habla de transformación. Transformación que es la que agrada al corazón del Señor. Amén. Póngase de pie, amado. Señor, gracias por tu palabra que hemos escuchado en esta hora. Bendice tu palabra, Señor. Abre el corazón de tu pueblo. Corazones humildes. Corazones, Señor, que reciban tu palabra. Como nos dijiste, Señor, a través del mensaje profético temprano. El que tiene oído para oír, oiga.
Creo que todos tenemos oído en esta mañana, en este lugar. Pero no es el tener oído, sino el saber escuchar. El poner atención en lo que oímos. Y aunque, Señor, la palabra pueda habernos dado duro, Señor, entendamos que es la verdad. Que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en cada uno de nosotros para hacernos mejor. Que haya ese espíritu de humildad dentro de nuestro corazón. Que haya ese espíritu de mansedumbre para ser transformado. Señor, porque no hay nada más hermoso que ser transformado en tu imagen. Ayúdanos, Señor, a quitar la dureza de nuestro corazón. Y haznos fructificar, Señor, porque queremos estar pegados y ser uno contigo. Y que tu palabra permanezca en nosotros. Y que nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros, Señor. Para que un día, Señor, tu gozo esté cumplido y el nuestro también. Y que para que cuando llegue el momento, Señor, pidamos lo que queremos y tú nos los des. Por la obediencia, por la humildad que hay en nuestros corazones, Señor. Perdona nuestra inmadurez, perdona nuestra rebelión, nuestra rebeldía. Perdona, Señor, nuestros malos deseos muchas veces. Y el distanciamiento que podamos poner a distancia de nuestros hermanos cuando tu palabra dice que nos amemos los unos a los otros. Perdónanos, Señor, si estamos dando mal ejemplo en nuestro hogar y creyendo que estamos haciendo lo correcto, estamos dañando a nuestra familia, Señor. Ayúdanos a entender eso, Señor. Ayúdanos, abre nuestra mente, nuestros ojos. Que tu palabra no nos ofenda, sino que nos edifique. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has recordado que sin ti nada podemos hacer. Que tú eres la vid, nosotros somos los pámpanos y nos has puesto para llevar fruto y fruto que permanezca. Nuestro carácter, Señor, es el mejor fruto que nosotros podemos tener en ti. Que nuestro carácter sea transformado, Señor, a la imagen tuya, Padre. Esas cualidades, Señor, que nos hacen diferente a otros. En el nombre de Jesús. Levante su mano, amado hermano, levante su mano y dele gracias al Señor. Dígale, Señor, gracias. Gracias porque estoy entendiendo. Dígale, gracias porque estoy entendiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.